categoría. Ahora, a nivel de la entrevista al paciente, ¿qué debemos tener a consideración nosotros? Primeramente, recordar que todo dolor se evalúa con la mnemotecnia de Alicia. Sí, acá no es la excepción y vamos a emplear lo mismo. Lo principal, la aparición. Aquí estamos viendo el inicio y la cronología. Entonces, si ese dolor es súbito, podríamos pensar que es una perforación de víscera hueca, una isquemia intestinal, una rotura de quiste ovario, una rotura de aneurisma. Por lo tanto, si el dolor es brusco con intensidad máxima pronto, algún cólico, sea renureteral o una pancreatitis aguda. Si es progresivo, apendicitis. Si es un dolor continuo con exacerbaciones, un cólico biliar y renal. Y si es intermitente, una obstrucción intestinal en sus estadios iniciales. La localización, que es la otra sigla, e irradiación de ese dolor, nosotros vamos a ver si es en el hipocondrio derecho y en la región subescapular, cólico biliar y colecistitis. Va a dar el dolor a nivel subescapular por esos mecanismos neuronales compartidos. El dolor en cinturón es casi que patognomónico para que nosotros pensemos en una pancreatitis. Pero hay otras entidades que también podrían generar eso. Una marcada distensión gástrica o intestinal también son causales. A la espalda, una úlcera péptica con signos de perforación o de penetración, y eso nos lo da el estado hemodinámico del paciente, los procesos biliopancráticos, los procesos ginecológicos, la patología renureteral, la patología vertebral y el aneurisma de aorta abdominal son algunas de las causas. Y por último, si ese dolor es a nivel de la ingle, un cólico renureteral, un aneurisma disecante de aorta. También una torsión testicular, también lo encasillaría en esta categoría, una torsión testicular, ¿sí? No debemos olvidar eso y debemos siempre realizar ese examen físico de manera adecuada. Si vemos un testículo retraído, pensar en que tal vez sea una torsión testicular. Las características, continuando con la mnemotecnia Alicia, las características. Esta era localización e irradiación, ahora vienen las características del dolor. Si el dolor es tipo cólico, es decir, es un dolor que tiene una intensidad, tiene una aparición que se mantiene, pero luego ese dolor tiene una remisión o tiene un momento en el que no está presente, es un dolor tipo cólico. Y este aparece en obstrucción intestinal, en gastroenteritis, en litiasis renureteral, en una oclusión de la arteria mesentérica superior. El dolor continuo con exacerbaciones es de pancreatitis, el mal llamado cólico hepático. El dolor lancinante, aquel que hace referencia a destrozar, a desgarrar, es un dolor muy agudo y lo podemos ver en todas esas entidades que les mencionaba que podrían estar relacionadas con una isquemia a nivel de las vísceras. El dolor terebrante, que hace referencia a taladrar, es sugestivo de pancreatitis aguda, de úlcera penetrante, y el dolor en puñalada de una úlcera perforada. Dolor gravitativo, que es aquella sensación de peso de las masas quísticas tumorales. Ahora, la intensidad del dolor, si es un dolor de una isquemia, de un aneurisma, de una aorta abdominal, de un cólico renal, estoy seguro que ese dolor va a ser de una intensidad antes que el paciente no había percibido. Y es muy difícil evaluar esta categoría porque la sensibilidad, el umbral del dolor de cada paciente es distinto. Por lo tanto, es una de las partes de la mnemotecnia más difíciles de evaluar, ¿sí? Los factores que alivian o empeoran. El alivio, si es con la ingesta, una úlcera duodenal no complicada. Si hay vómitos y eso alivia, una dificultad en el vaciamiento gástrico o duodenal. Si hay alivio con emisión de gases o heces, podría ser un intestino irritable. La flexión del tronco en algunos casos de pancreatitis, contrario a si el paciente no puede flexionar el tronco y se encuentra inmóvil, eso es
característico una peritonitis. Las piernas flexionadas sobre el tronco, ahí lo vemos, una peritonitis. Y si a la palpación abdominal el paciente siente alivio, un intestino irritable. Esta característica prácticamente es, digamos que la única que posee esa cualidad de que al palpar hay alivio, el intestino irritable. La enfermedad intestinal es la única que se alivia con la palpación, porque las demás, como vemos a todos prácticamente, es exacerbado con, por ejemplo, la ingesta, que es la úlcera gástrica y pilórica, el movimiento del abdomen es una peritonitis, sugestivo de una peritonitis, el ejercicio físico empeora lo que es la isquemia intestinal o un cólico biliar o renal, en cambio que la palpación empeora todos los procesos abdominales a excepción de un intestino irritable. Los síntomas acompañantes también nos pueden hacer sospechar de que, por ejemplo, si hay fiebre, que es un signo sistémico, es para pensar que hay algo infeccioso, tal como una neumonía, una enterocolitis, una infección renal o biliar. Y si aparece tardíamente, es decir, si primero está el dolor y luego aparece la fiebre, eso es de apendicitis, decía el médico Murphy. La diverticulitis y la colecistitis también tienen esta característica. Náuseas y vómitos, oclusión mecánica, intestinal, una pancreatitis, una colecistitis o una hepatitis. ¿Sí? Los vómitos fecaloideos, una obstrucción intestinal, un hilio secundario a peritonitis. La anorexia es casi que patognomónico también de la apendicitis. El estreñimiento es característico de obstrucción intestinal, de isquemia mesentérica, de inflamación visceral que provoca el hilio paralítico. Y la diarrea, sea acuosa o con sangre o pus, puede ser de una gastroenteritis enterotóxica respectivamente o de una colitis infecciosa. Rectorragia, hemorragia de vías digestivas bajas. Melenas de una úlcera sangrante, ictericia, algo del árbol hepatobiliar o de una crisis hemolítica también, y el síndrome miccional, infección del tracto urinario. El síncope puede ser en el contexto de un infarto agudo al miocardio, de un aneurisma de la aorta, de un embarazo ectópico, de una ruptura de vaso o una hemorragia gastrointestinal. Ahora, eso era de manera general todo lo que nosotros podríamos evaluar con la mnemotecnia Alicia. Ahora, una diagnosis un poco más dirigida va encaminada a los antecedentes personales, lo que les decía al inicio de buscar cicatrices de intervenciones quirúrgicas recientes. Si hay arritmias cardíacas, esto nos haría pensar que hay una formación de coágulos y que en consecuencia es un factor de riesgo para el ejemplo clásico, una isquemia intestinal. El hiperparatiroidismo y la hiperlipoproteinemia se asocian a factores de riesgo para pancreatitis. El hipotiroidismo, la diabetes y la enfermedad de Parkinson a una pseudoobstrucción intestinal. Un síndrome de Ogilvie, que es el más clásico en esta categoría. ¿Sí? Lo otro es que si el paciente tiene alguna enfermedad metabólica, posiblemente estemos ante una cetoacidosis diabética. La ingesta de alcohol, recordemos que es la segunda causa de la pancreatitis. La primera hace referencia a la hipertrigliceridemia y la cocaína en algún tipo de isquemia. La edad del paciente, sobre todo poblaciones pediátricas, nosotros debemos pensar que en el 80% de los casos se trata de alguna invaginación intestinal, que es la causa más frecuente de obstrucción a esa edad, 5 a 10 meses sobre todo. En el anciano debemos buscar obstrucciones intestinales, sobre todo si no hay antecedentes, debemos pensar que tal vez sea alguna neoplasia. Los fármacos también constituyen una probable causa de dolor abdominal agudo. Entre ellos tenemos a los anticoagulantes que podrían generar hematomas intestinales o en la vaina de los rectos. Los anovulatorios se han asociado a formación de hemangiomas hepáticos que pueden llegar a romperse.
Los antibióticos se dice que enfrían los abscesos y la peritonitis, además que disminuyen los síntomas. Pueden causar diarrea con dolor abdominal tipo cólico. Los corticoides y los AINES es bien sabido que ocasionan hemorragias digestivas. Y la digoxina se ha asociado con náuseas y vómitos, diarrea y dolor abdominal. En la categoría de barbitúricos, anticoagulantes, alcohol y estrógenos, estos podrían inducir un ataque agudo de porfiria a las personas que padezcan de la enfermedad. Y los opiáceos, un síndrome de abstinencia, pancreatitis. Se ha visto que fármacos tales como los diuréticos, los tiacídicos, las isoniazidas, los salicilatos y la indometacina podrían causarla. A la exploración física, ¿nosotros qué vamos a buscar? Pues existen datos interesantes de estudios que dicen que el dolor abdominal agudo debe tratarse y de que no debe retrasarse la analgesia, que debe verse desde un punto de vista humano el hecho de nosotros administrar analgesia. Sin embargo, algunas escuelas todavía continúan con la tesis que ello podría enmascarar un dolor abdominal agudo. Y hay que revalorar la evidencia actual, ¿sí? Y aspectos que nosotros debemos destacar a nivel de la exploración física incluye a las constantes vitales, ¿sí? Es fundamental ello, explorar la temperatura, explorar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Ello debe ser casi que lo primero que se hace. Y el estado general, si es un paciente que está inquieto, probablemente sea un dolor tipo cólico. Por el contrario, si está inmóvil, podríamos pensar en un abdomen agudo ocasionado por una peritonitis. La coloración de la piel, es decir, si hay alguna ictericia, para pensar en algo hepatobiliar, o si hay algún nivel de deshidratación que podría estar relacionado con la cantidad de episodios de émesis y etcétera, etcétera, que puede tener el paciente. Y la auscultación cardiorrespiratoria también es fundamental. Inspección. En la inspección vamos a evaluar las cicatrices, la equimosis periumbilical, que es el signo de Cullen, y a nivel de los flancos, que es el de Gray-Turner. Ambas son sugestivas de pancreatitis. Los vasos colaterales, las arañas vasculares, las telangiectasias, son sugestivas de alguna enfermedad del hígado, una hipertensión portal. El nódulo umbilical de la hermana María José hace referencia a que existe una masa solitaria de unos centímetros de diámetro que puede estar ocasionando alguna posible metástasis intraabdominal, ¿sí? Son estas que estamos observando acá en pantalla. En algunos casos podría tratarse de unas lesiones eritemato-eczematosas. Sin embargo, debemos tenerla en cuenta que sea tal vez ocasionada por una metástasis de una neoplasia intraabdominal. En la auscultación vamos a buscar el silencio auscultatorio, que podría ser indicativo de un iliodinámico, de una peritonitis. Ruidos aumentados indican peristaltismo de lucha o de la obstrucción intestinal en sus inicios. Los soplos vasculares, pensar en aneurisma. En la palpación, por su parte, siempre esta debe ir después de la auscultación y debe ir desde el sitio en donde menos duele. Siempre preguntarle al paciente que nos indique con el dedo en qué parte del abdomen es que más le duele y comenzar esa palpación desde el lugar donde menos duele. Signos de irritación peritoneal que nosotros vamos a encontrar es el dolor intenso a la descompresión del abdomen, que haya hipersensibilidad en la zona de palpación superficial, tos o movimientos abdominales, contractura abdominal, dolor al percutir o al palpar superficialmente y zonas de hiperestesia a la palpación superficial también son otra de las cosas que debemos buscar. Y esto, cuando lo hagamos, si hay contractura abdominal, es indicativo de una peritonitis. Se debe diferenciar de esa contractura que es voluntaria, que es más que nada ocasionada
o se da en pacientes que son muy nerviosos o niños. ¿Sí? Es importante saber que esta defensa voluntaria desaparece tras la analgesia. En la palpación, ¿qué más debemos ver? Que hayan organomegalias, que hayan masas, debemos verificar eso con la palpación profunda. El signo de Murphy, que es el dolor a la palpación profunda en el hipocondrio derecho secundario a la inspiración. Es decir, nosotros vamos a palpar la zona del hipocondrio derecho y le vamos a pedir al paciente que inspire. Al inspirar, el diafragma, ¿sí? El diafragma va a bajar. Al bajar, él va a comprimir a la vesícula, ¿sí? La comprime y esto es lo que termina generando el signo de Murphy. Básicamente eso es lo que sucede. La inspiración ocasiona la bajada del diafragma y en consecuencia esa bajada ocasiona una compresión a nivel de la vesícula y se produce el dolor abdominal o el dolor en ese sitio. El signo de Bloomberg, por su parte, hace referencia al dolor que se produce tras la descompresión a la palpación profunda del abdomen, sobre todo a nivel de la fosa ilíaca derecha, que es sugestivo de apendicitis. Sin embargo, el signo de Bloomberg es un signo que puede estar en cualquier parte del abdomen y se produce básicamente por un rebote, y esto es lo que ocasiona el dolor. El de Robson es cuando palpamos la fosa ilíaca izquierda y por el movimiento de los gases, por ese movimiento de los gases, se ocasiona el dolor en la fosa ilíaca derecha. El signo del psoas es otro de los signos característicos de la apendicitis y este ocurre pues al flexionar el muslo. De esta manera, como lo estamos viendo en pantalla, le pedimos al paciente que se acueste a medio lado y estire la pierna de esta manera hacia atrás. Al hacerlo, pues podría ser indicativo de una apendicitis retrocecal o un absceso del psoas o incluso una zoitis. El signo del obturador, por su parte, es este que estamos viendo acá. Vamos a flexionar el muslo de esta manera, formando un ángulo de 90 grados. Y el paciente, al nosotros hacer algún movimiento hacia acá, va a generarle dolor, ¿sí? Es otro de los signos de apendicitis. En la percusión, si hay alguna matidez, es posible que exista un neumoperitoneo o una ascitis en caso de que haya una ausencia generalizada. El tacto rectal y vaginal siempre es importante realizarlo porque esto va a permitir que al nosotros tactar muchas veces el dolor se va a localizar en caso de que sea difuso. Y pues buscando también pues palpar la próstata para que haya si hay alguna alteración o el útero en caso de que sea el tacto vaginal en la mujer. Las pruebas complementarias de las que nosotros disponemos, el estudio básico del dolor abdominal, consta de básicamente estos tres paraclínicos que estamos viendo acá. El hemograma, una bioquímica básica con amilasa, ya vamos a estar viendo en qué consiste esto, una radiografía de abdomen y una radiografía de tórax. Entonces, con el hemograma nosotros ¿qué estamos buscando? Si hay algún descenso de la hemoglobina que sea indicativo de una hemorragia de vías digestivas, si hay un hemoperitoneo. El hematocrito, si está elevado, nos hace pensar en deshidratación, en hipoxemia, en tabaquismo, en policitemia vera o en algún tumor productor de eritropoyetina. Por su parte, si está bajo, nuevamente pensamos en hemorragias, en anemias o en leucemias. Los leucocitos con tendencia a la neutrofilia es indicativo de procesos inflamatorios. Por su parte, la respuesta leucocitaria retardada se da más que nada en ancianos, en inmunosuprimidos y en desnutridos. Por lo tanto, debemos estar atentos a esas poblaciones de riesgo. Y muchas veces hay que decir que la cifra no se va a correlacionar con la gravedad, porque en sepsis puede existir incluso leucopenia. Y la trombocitosis, recordemos la elevación de las plaquetas, representa un reactante de fase aguda de algún proceso inflamatorio.
Con la bioquímica básica, ¿a qué hacíamos referencia? La glucosa, urea, creatinina y el ionograma, sodio, potasio y cloro. Estas pues nos van a hacer ver el estado general del paciente, cómo se encuentra, el nivel de hidratación y la función renal por su parte. La amilasa la debemos solicitar en todo dolor abdominal en el que sospechemos para pensar en una pancreatitis. Debe estar superior a 300 unidades. Y decir que en las primeras 12 horas este marcador puede estar normal. También no es únicamente que se eleve en pancreatitis, sino que debemos pensar en isquemia mesentérica, en oclusión intestinal y en úlcera perforada. Por su parte, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, es sospecha de patología biliar o hepática o una isquemia intestinal, y la lactato deshidrogenasa es indicativo de cuando hay un grado de isquemia y en consecuencia hay un daño tisular. Por lo tanto, una isquemia intestinal, una pancreatitis o una afectación hepática las podrían elevar. La creatinina sinasa es indicativo de isquemia intestinal cuando está elevada. La proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular, una enfermedad inflamatoria intestinal. El electrocardiograma, en aquellos pacientes en donde el dolor se ubica a nivel del epigastrio, porque podríamos pensar en un infarto agudo al miocardio de cara inferior o en una sospecha de un proceso quirúrgico. La radiografía de tórax, normalmente se va a ver un neumoperitoneo, buscamos eso, o que incluya las cúpulas diafragmáticas y que el paciente esté en bipedestación. Son características para solicitar nosotros radiografía de tórax y que de esa manera observemos lo que estamos buscando. La radiografía simple de abdomen, por su parte, nos va a mostrar varias cosas a destacar. Por ejemplo, si encontramos el signo de grano de café, esto es indicativo de un vólvulo del sigma, o una neumatosis intestinal en una isquemia intestinal también es otro de los hallazgos. La orina, cuando sospechemos que estamos ante un embarazo en una mujer en edad fértil, la fecha de última menstruación muchas veces pues no es la adecuada. Muchas veces pueden los pacientes tender hacia la mentira y por lo tanto debemos siempre mandarla en toda mujer en edad fértil. La sospecha de patología renoureteral, es decir, una litiasis renal, porque vamos a encontrar eritrocitos en ese parcial de orina, en ese uroanálisis. En una IBU vamos a encontrar leucos que pueden estar aumentados, los eritrocitos, los nitritos y las proteínas. Y los tumores renales van a darnos una proteinuria y la presencia de eritrocitos. La gasometría arterial, en una acidosis metabólica que puede estar causada por una isquemia mesentérica, por una pancreatitis necrohemorrágica, por una destrucción intestinal evolucionada, por una insuficiencia renal aguda, por una sepsis o por una cetoacidosis diabética. Y la alcalosis metabólica, por su parte, es un hallazgo que está presente en aquellos pacientes que tienen tendencia excesiva hacia los vómitos. La ecografía abdominal de urgencia se manda cuando sospechamos de una colecistitis aguda, de una apendicitis aguda, de un cólico renoureteral con fiebre, insuficiencia renal o con respuesta incorrecta al tratamiento intravenoso, y en los traumatismos abdominales con afectación del estado general. La tomografía computada de abdomen se deja para que sea indicada por el especialista. La sospecha clínica. Nosotros debemos clasificar al dolor abdominal básicamente en 5 grandes grupos. El primero, una inflamación visceral, una colecistitis aguda. Una perforación visceral, ya hemos visto los ejemplos. Una obstrucción intestinal, sobre todo en ancianos, sobre todo en pacientes que tengan alguna enfermedad tipo neurológica degenerativa. Una oclusión vascular y una hemorragia intraabdominal, sobre todo las hemorragias ocurren en el contexto de traumatismos. Apendicitis aguda. Signos que nos hacen pensar en una apendicitis aguda. El dolor en el mesogastrio con posterior irradiación hacia la fosa ilíaca derecha que se acompañe de náuseas, vómitos y anorexia. Recordemos que también hay fiebre, hay defensa abdominal, hay un Bloomberg positivo, un Robson positivo,
un signo del psoas positivo, que es más que nada en apéndice retrocecal, y el tacto rectal puede exacerbar el dolor en la fosa ilíaca derecha. Recordemos lo que decíamos, el tacto rectal muchas veces hace que el dolor se focalice. Colecistitis aguda, aquellos dolores continuos a nivel del hipogastrio derecho, del hipocondrio derecho, perdón, del epigastrio, con irradiación hacia la espalda o escápula derecha, acompañado claramente de náuseas y vómitos. Signo de Murphy positivo, y en los estudios complementarios encontraremos leucocitosis. El diagnóstico es por ecografía. Pancreatitis aguda, el dolor en epigastrio, continua empuñalada, con irradiación a ambos hipocondrios o espalda. Recordemos el dolor en cinturón, y puede haber náuseas y vómitos. En el examen físico, dolor a la palpación con defensa voluntaria, y el paciente puede presentar ictericia. Van a estar las amilasas elevada 3 veces de su valor normal, y en la radiografía de abdomen vamos a encontrar el signo de Hansen centinela, el signo de colon acortado, puede haber incluso un derrame pleural izquierdo y atelectasias luminales.